Hola, bienvenidos de nuevo a Talk Libros, yo soy Juan Carlos y en el vídeo de hoy os traigo... Y bueno, llegamos a ese momento en el que ya se me han acumulado 6 libros leídos y a ello vengo a hacer ese resumen de lecturas de mis últimos 6. Del primer libro no os voy a hablar prácticamente nada porque tenéis una reseña, unas huellas en el canal y es nada más y nada menos que Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Os remito por aquí a ese vídeo en el que vais a encontrar toda la información necesaria y por supuesto las impresiones, lo que me hizo sentir. Solo adelantaros, si no habéis visto ese vídeo, que para mí, sin ningún tipo de dudas, este va a ser uno de los mejores libros leídos este año. Por favor, si tenéis la oportunidad de leer Tengo miedo torero, no la perdáis, porque es una experiencia inolvidable. El siguiente libro que leí tiene uno de los títulos más evocadores, más bonitos, creo, de los que he leído. Se llama Algunas margaritas y sus fantasmas y está escrito por la autora mexicana Paulette Jongitud. Aquí podemos decir que vamos a encontrar ciertas historias cruzadas, como la de una mujer que está buscando novia para su hijo muerto, con lo cual la candidata también tiene que cumplir ese requisito, estar muerta. También conoceremos a Oscar, que es una joven mujer, sí, Oscar es una mujer, que acaba de perder a su hermana gemela debido a un cáncer. Oscar utiliza su cámara, que es una Yashica, como modo de protección y como una capa que le otorga el valor que sin ella no tiene. Así, por ejemplo, puede recorrer el cuerpo de su hermana ya fallecida a través del visor de su propia cámara. La mujer que mencionaba antes, que busca novia para su hijo muerto, tiene además otro hijo que está vivo, lo conoceremos como el hermano menor y este chico se siente totalmente excluido del amor de su madre, que es una mujer que debido a esa pérdida tan enorme, pues ha perdido un tanto la cabeza. Tengo que decir que Oscar, la chica fotógrafa, parece estar un poco inspirada en Diane Arbus, que es una de mis fotógrafas preferidas. Por ejemplo, Oscar tiene una rata como mascota a la que llama Arbus. La propia Diane Arbus aparece en algún que otro párrafo que está escrito como homenaje a ella. Y por ejemplo os leo una frase bastante esclarecedora en cuanto a este tema que dice: un gusto descansar en Diane y sus fenómenos. Diane Arbus era conocida como la fotógrafa de los freaks, de los fenómenos. Fotografiaba a seres marginales muchas veces. Y bueno, os remito también a un vídeo que hice dedicado a Diane Arbus, os lo dejo por aquí si tenéis interés en esta fotógrafa. Además, estos personajes que Diane Arbus fotografiaba tienen su cabida aquí, ya que esas peculiaridades de estos personajes fotografiados están plasmados en esta novela a través de dos personajes que fueron dos personas reales y se nos cuenta un poco su historia. Son exactamente Joseph Merrick. Tal vez por el nombre no os suene, pero si os digo el hombre elefante, seguro que ya os hacéis una idea de esta persona que sufrió una enfermedad tremenda que le deformaba el rostro y gran parte de su cuerpo. También se nos habla de la vida de Alan Turing, que fue un matemático que creó un dispositivo capaz de descifrar mensajes en la Segunda Guerra Mundial. A este hombre se le considera un precursor de la informática moderna. Él era homosexual y años más tarde fue acusado de cometer actos indecentes con otro hombre. Debido a ello, se le condenó a sufrir una castración química. Bueno, en lo que a mí me ha parecido, creo que es una novela muy intimista, además con el trasfondo de la violencia ejercida sobre las mujeres en México, esa madre que está buscando a la novia para su hijo en recortes de periódicos de mujeres asesinadas, por ejemplo. También, por supuesto, nos habla de la pérdida y de cómo vivir a través de ella, conservando la cordura o tal vez inventando mecanismos que ayuden a sobrevivir. Encontré una muy buena narradora de sentimientos en la autora. Creo que en la intimidad de los personajes es capaz de describir esos duelos y cómo vivir con ellos. Sin embargo, como parte menos positiva, los relatos sobre Merrick y Turing me sacaron un tanto de la historia. Aunque tienen su sentido y su interconectividad con el resto de la historia, terminaron espesando un tanto mi sensación global, creo que porque se les da demasiado espacio. Tal vez, si hubiesen sido algo más breves, ese dinamismo de lo interior que nos está narrando la autora, pues no se habría ralentizado tanto. Bueno, en definitiva creo que se intuye una autora que es muy buena narradora, que si termina de perfilar ciertos aspectos, creo que hay que seguirle la pista sin ningún tipo de dudas. El siguiente libro que leí, no sé si denominarlo un clásico moderno,
pero bueno, al menos es un libro importante y se trata de El beso de la mujer araña del argentino Manuel Puig. La verdad es que no sé si se pronuncia Puig, Puig, como decimos aquí en Cataluña, yo le voy a decir Puig. Esta es una novela muy original que muchas veces parece un puzzle, donde hay que encajar las piezas. Y aquí vamos a encontrar a dos presos que están en la misma celda. Molina es un homosexual encerrado por abusos a menores y Valentín Arregui es un preso político que pertenece a un grupo revolucionario. Ambos parecen ser personas antagonistas en cuanto a sus maneras de sentir. Molina, por ejemplo, es un hombre abierto que tiene muy clara su identidad y a él lo que le gustaría es ser una mujer. Y por otra parte, Valentín Arregui es un tipo cerrado que únicamente parece pensar en sus ideales políticos. Durante gran parte de la novela, Molina le irá narrando a Valentín varias películas que él recuerda con especial cariño y lo hará con todo lujo de detalles. Por ejemplo, La Mujer Pantera, película de Jacques Tourneur, que es una maravilla y cuya narración por parte de este personaje de Molina me parece una delicia. Y justo esto es una de las gracias de esta novela, ese acercamiento emocional entre los dos personajes a través de la narración de estas películas. Esto les lleva a pensar sobre sus propias vidas y a aceptar o rechazar las razones por las que están encerrados. Veremos cómo Valentín poco a poco se va abriendo con Molina y se creará entre ambos un sentimiento de empatía y de cariño bastante grande. Obviamente, sin hacer ningún tipo de spoiler, solo diré que poco a poco y con el transcurso de las páginas todo se va a ir poniendo en claro, porque al principio choca encontrar a dos personajes que simplemente uno le está narrando una película al otro y claro, el lector piensa, pero ¿qué está pasando aquí? ¿De qué va esto? Hay que tener paciencia porque finalmente todo tiene un sentido. Además me llamó también la atención la búsqueda de un cierto sentido de libertad estando encerrado en una celda. Es algo así como que el opresor está fuera y dentro de la celda, en cierta manera, estás protegido, no te pueden hacer nada y eso otorga ese sentimiento de, no sé si falsa, pero de cierta libertad entre uno y otro personaje. La práctica totalidad de la novela está dialogada, no hay un narrador y además los únicos dos personajes que tienen voz son Molina y Valentín y en cierto momento el director de la prisión. Además, el autor va incluyendo notas donde nos habla de la homosexualidad científicamente, y esto lo hace nombrando diversos estudios donde se trataba de averiguar si ciertas inclinaciones sexuales pueden explicarse biológicamente. Tal vez pueda hacerse algo pesado las partes donde Molina narra algunas de las películas porque, como he dicho antes, lo hace con todo lujo de detalles y extensamente. Pero por supuesto, de todo eso se pueden sacar muchas conclusiones y volcarlas a los dos personajes principales. Existe una película de 1985 basada en este libro de Manuel Puig y que tuvo muchísimo éxito entre la crítica. Recuerdo que está protagonizada por William Hurt y Raúl Juliá y también por supuesto hay adaptaciones de teatro y es que creo que cuando uno está leyendo esta novela en algún momento tiene el pensamiento de que esto puede ser perfectamente una obra teatral. Conclusión, me encantó este primer acercamiento a Manuel Puig, a este autor, y ya quiero repetir, tengo algún otro libro suyo en mis estanterías y espero no tardar mucho. El siguiente libro que leí es una colección de relatos que se llama concretamente Terrores. No sé si se está viendo bien porque luego no me doy cuenta y como tengo aquí un reflector que no se ve obviamente, las portadas o los libros que tienen así cierto brillo pues luego quedan mal en cámara. Bueno, espero que se esté viendo bien. Para este libro también os remito a un vídeo que hice, un directo, junto a mi hermano, que es el impulsor de esta antología y que bueno, fue una charla bastante interesante donde hablamos sobre todo de este libro. Y como digo, se trata de una colección de relatos, todos enmarcados en el género del terror y dispuestos en dos categorías, terror y error. El primero es tal vez un terror más convencional, más clásico, y el segundo, el error, se trata de relatos con una interpretación que puede estar más abierta, con más tintes metafóricos y que incluye lo erróneo como elemento terrorífico. Bueno, como son muchos relatos, os voy a hablar de unos cuantos, de los que más me han gustado y concretamente de la primera parte de terror
os voy a mencionar La luminaria de Érica Couto Ferreira, que me sorprendió principalmente por la calidad de la escritura de la autora. Este relato nos sumerge en una residencia de ancianos donde el padre Caíno va viniendo regularmente a visitar a los ancianos y ocuparse de sus almas cuando están al borde de la muerte. Otro relato que me gustó mucho es La cura de Carlton Brull, donde una niña está a punto de morir ya que tiene una enfermedad y todos los tratamientos médicos a los que se ha sometido han fallado. Lo que pasa es que el padre de la niña no aceptará esto y tratará de salvarla con sus propios medios. Y el otro relato que voy a rescatar de la parte de terror se titula 9 de Carlos Picazo. Además tengo que decir que probablemente este sea el relato que más me ha gustado de todo el libro. Carlos nos trae una historia donde de repente aparecen dos cuadros que parecen ser de un pintor muy especial y de confirmarse su autoría sería un hallazgo tremendo porque, entre otras cosas, el pintor los habría pintado con la friolera de 103 años. Además, estos cuadros solo son apreciables en toda su extensión por un grupo reducido de personas que tienen una capacidad sensorial más elevada que el resto, más desarrollada, y despiertan en ellos unos efectos que duran varios días. De la segunda parte, Error, os traigo también los relatos que más me gustaron, que son en concreto Leche fría de Pepín Flores. Aquí un hombre lleva a su madre al hospital en repetidas ocasiones y los médicos nunca encuentran ninguna dolencia en ella. Este es un relato muy breve, muy subyugante y con una alta carga metafórica. Después, Una sonrisa de Rocío Stevenson, donde hay una persona que tiene la sensación de que alguien le está siguiendo. Esta sensación terminará afectando a su vida, a su trabajo y a todos los ámbitos de su existencia. Es un relato muy breve también, pero muy bien desarrollado. También me gustó mucho Miedos de Román Sanz Mouta, un relato que nos trae unas cuantas historias donde siempre alguien desaparece misteriosamente. Es un relato muy original. Y por último, Te susurré en el oído al nacer de José Luis Pascual. Sí, es mi hermano, pero no lo menciono porque sea mi hermano, sino porque de verdad me gustó mucho su relato. Aquí vamos a encontrar a un ser oscuro que siempre ha estado presente en la vida de una persona. No sé si llamarlo un metarrelato, pero me pareció también muy original y muy bien ejecutado. Otro libro que leí en esta tanda es Lo que no aprendí, de la colombiana Margarita García Roballo. Me estreno con esta autora, con un libro, una pequeña novela, narrado por Catalina, que es una niña de 11 años, que nos cuenta su vida familiar y especialmente una cierta devoción que siente hacia su padre, del que le han dicho que tiene poderes y es capaz de curar y sanar a la gente. Durante ese verano en el que Catalina tiene 11 años y que compone la primera parte del libro, veremos cómo ella se va abriendo a la vida. Se dará cuenta de que su padre se está convirtiendo en una figura importante para su país. Él se codea con las altas cúpulas políticas que intentarán ganárselo debido a la gran reputación que poco a poco está consiguiendo. Hay que decir que estamos en la época de Pablo Escobar y la creación de la nueva Constitución colombiana. En contraparte, Catalina encontrará a Aníbal, que es un hippie hijo de un vecino, quien suscitará un interés creciente en ella y con el que querrá pasar cada vez más tiempo. Los vínculos familiares son la base de esta novela, sobre todo el materno, que es un tanto imprevisible por los cambios de humor constantes de la madre, y por supuesto el paterno, ya que el padre es una figura llena de misterio a la que no puede acceder del todo a pesar de la atracción que siente hacia esa vida de su padre, que es un hombre que parece ser un sabio y al que se le pueden hacer preguntas sobre los enigmas de la existencia. En la segunda parte de la novela, que es más corta, más breve, Catalina vive en Buenos Aires y tiene que regresar a su ciudad natal cuando recibe una llamada que le cuenta una noticia. El reencuentro con su familia le hará recordar su niñez y especialmente ese verano, y se hará consciente de cómo han cambiado esos vínculos con el paso del tiempo. Es una novela con tintes autobiográficos. Mucha gente dice que Margarita García Roballo escribe autoficción. Es sencilla de leer, muy agradable y resulta una experiencia lectora bastante grata. Y la última novela que leí para esta tanda de 6 es Sombras nada más, del mexicano César Silva Márquez. Esta es una novela negra donde al principio se nos plantea un caso de secuestro, ahí se nos presentan a los personajes, a los agentes de policía, a los periodistas y a la familia del secuestrado, que no está del todo segura de poner el caso en manos de la policía.
Cuando este caso finaliza, parece que la historia da un giro hacia otro caso, que es la desaparición de Verónica Mancera, que es amiga del periodista Luis Curiaqui y al que Verónica visita en sueños. Luis Curiaqui es uno de los personajes principales al que se le va un poco la mano con el alcohol y que tuvo problemas de drogadicción hace un tiempo. Esta mujer desaparecida, Verónica Mancera, estaba trabajando en un dossier sobre mujeres maltratadas por sus parejas. Los otros dos personajes importantes de la novela son Rosana, que también es compañera del periodista y que tiene algún que otro problema para controlar sus impulsos sexuales. El otro personaje también importante es Julio Pastrana, un policía bastante hermético, bañado de soledad y al que nada parece importarle. Tal vez no es una novela negra al uso, yo creo que es una novela mucho más intimista, mucho más de personajes, que se basa en la corrupción que les rodea y en las sombras que les sirven de escudo a estos personajes, pero también estas sombras les impide muchas veces salir de la oscura realidad en la que se están sumergiendo. Aquí se habla de muchos temas, se habla de la corrupción policial, también corrupción en el periodismo, se publican muchos artículos inventados, se habla también del machismo, muchas veces como un elemento heredado de una tradición familiar, se habla de los feminicidios, pero creo que si tuviera que decir una sola cosa sobre la que trata la novela, para mí es la soledad. Y otro punto importante es la Ciudad Juárez, que es el escenario donde transcurren casi todas las novelas de este autor, y es la ciudad como protagonista, como escenario, como un continente que contiene todo y desde donde podemos observar toda la trama. Para más información os dejo el directo que hice charlando con César Silva Márquez. Para mí fue un placer. Hablamos de esta novela, pero también de muchas otras cosas y bueno, fue interesantísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido los 6 últimos libros que he leído. Como siempre me podéis dejar en comentarios lo que queráis, vuestras impresiones sobre alguno de ellos, si lo habéis leído ya o no, o si os interesa hacerlo. Y una vez más agradecer el apoyo de todo el mundo, un abrazo gigante para todos y todas y como siempre nos vemos muy pronto. Chao.